Problema 13.1 de libro de Geotecnia Brajadas nos dice que para un talud infinito con un peso específico de 18 kilonewtons sobre metro cúbico y una cohesión de 10 kilonewtons sobre metro cuadrado y un ángulo de fricción interna de 22 grados con un ángulo beta de 28 grados y nos pide calcular la altura del equilibrio crítico. Para este ejercicio 13.1 parte A vamos a hacer el uso de la expresión que nos dice que la altura, cuando tenemos cohesión, es igual a la cohesión sobre nuestro peso específico por el coseno al cuadrado de mi ángulo beta. Esto multiplicado por la tangente de beta menos la tangente de mi ángulo de fricción interna. Cuando tenemos esta expresión, entonces nos recurremos al problema y nos dice que el ángulo de fricción interna es 22, el peso específico es 18, la cohesión es 10 y el ángulo beta es 28. Reemplazamos estos datos entonces. Nuestra cohesión es de 10. Nuestro peso específico para ese suelo es de 18. Y esto lo hacemos por coseno de beta, pero coseno de beta vale 28. Este coseno de beta, al calcularlo, nos da un valor de 0,78. Y ahora sí, por la tangente de 28, que es mi ángulo beta, menos la tangente de mi ángulo de fricción interna, que viene a ser un ángulo 22 grados. Luego, lo que hacemos simplemente un cálculo analítico y nos da una altura de 5.57 metros. Eso sería para mi parte A. Ahora sí, para la parte B me dice que me pide cuál será el factor de seguridad del talud contra el deslizamiento con un ángulo de beta igual a 28 y una altura. Ahora sí me da una altura que es de 3 metros. Entonces, para mi problema de parte B, voy a utilizar la fórmula donde me dice que el factor de seguridad, cuando tengo datos como la cohesión, va a ser igual a la cohesión sobre mi peso específico por la altura
por el coseno al cuadrado de beta por tangente de beta. Esto sumado más tangente de beta de fricción interna, perdón, de mi ángulo de fricción interna, dividido entre la tangente de beta. Entonces, en este problema me pide calcular el factor de seguridad. A reemplazar los datos, tengo una cohesión que viene a ser de 10. Mi peso específico viene a ser 18. La altura me dan como dato que es 3. Ahora el coseno de mi ángulo beta, que es 28, viene a ser de 0.78. Y la tangente de beta, 0.53. Tangente de 28 grados da 0.53. Y esto más, al dividir la tangente de mi ángulo de fricción interna, que es 22, entre el tangente de 28, me da un valor de 0.76. Y al operar este cálculo me da un factor de seguridad igual de 1.21. Y ahora me pide calcular en la parte C, calcular la altura cuando el factor de seguridad es de 2.5 contra el deslizamiento con un ángulo beta de 28 grados. Entonces, para hacer el cálculo de la parte C, voy a hacer la misma fórmula al uso. Me voy a aprovechar de esta fórmula que tengo. Ya que me dan la altura, me pide la altura, y entonces voy a despejar. Me da un factor de seguridad, me dice que es de 2.5. Entonces, reemplazo en la fórmula y me da 2.5 va a ser igual a la cohesión, que viene a ser 10. Ahora el peso específico es el mismo, 18. Y ahora mi altura, mi incógnita, va a ser h. Los ángulos son los mismos, 28 y 22. Aquí sería 0.78.
por 0.53. Y ahora sumado más la relación del ángulo de fricción interna entre el ángulo beta me da 0.76. Esto no cambia. Como vemos aquí en el problema, son los mismos ángulos. Entonces, al despejar esta H, me va a dar un valor de 0.77 metros. Ahora, para comprobar, vamos a ir al libro de Braha, a ver las respuestas. Capítulo 13. Y estamos aquí. Me dice que la parte A sale 5.58 metros, que lo tengo aquí, parte A. La parte B, 1.27, aproximado yo aquí 1.21, más lo redondeado. La parte C me dice que sale 0.77 y yo obtengo los mismos resultados. Y eso sería la parte 1.